¿No? ¿No se escucha? Ah, que se escucha muy bajito, dice el hermano Alfonso. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, los que están aquí, claro que oyen bien, porque la Tati grita, pero sabroso. Ok, ya, tenemos mejorado. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a trabajar un poquito con el tema de la identidad. Y obviamente si somos una confraternidad de iglesias cristianas, vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo, precisamente, ¿ok? Tenemos una infinidad de cosas actualmente, pero de verdad una infinidad de cosas sobre la identidad. Y ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Incluso hablando acerca de lo que hoy se maneja tanto de identidad de género, pero para eso se usa la palabra identidad también. Identidad en una empresa, identidad en una escuela, identidad en algunas familias incluso. Nosotros tenemos un amigo, bueno, varios, pero uno en especial, que cada año, creo, o cada cierto periodo de años, hacen una reunión multitudinaria de toda la familia consanguínea. Y eso, se mandan a hacer unas playeras, así con la foto en caricatura de todos ellos, y créanme, se llena la espalda de las playeras. Así que sabemos más o menos a qué nos referimos con identidad, pero yo quisiera, como esta es una clase, ustedes tienen que decirme, por favor, dos de ustedes, rápidamente, ¿qué entienden por identidad? ¿Conocerse a quién? A sí mismo, ¿verdad? ¿Ok? Aquí, palomita, aquí para el hermano enfrente. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Un valiente más? O yo voy a asignar con este dedito. ¿Uno más? ¿Un varón? ¡Vamos! ¿Un varón? Bien. ¿Qué es la identidad? Sí, a ver, ¿qué es? ¿Ok? Describirse uno, dice acá, ¿verdad, nuestro hermano? Describirse uno físicamente, sí, perfecto. Las dos son buenas respuestas. Palomita, ahí le va. Si no me va a bajar de aquí, ¿verdad? Muy bien. El tema de la identidad, entonces, es algo que escuchamos muchísimo, con mucha frecuencia en los últimos años. La pregunta que debemos hacernos precisamente es esa. ¿Sabemos bien? ¿Entendemos bien qué es la identidad? ¿Tenemos un concepto claro de qué es? Bueno, vamos a trabajar un poquito en eso. También, ¿por qué es importante la identidad? ¿Por qué el tema de la confraternidad es identidad? Si el tema es la identidad, algo debe tener de importancia. Y en tercer lugar, si ya sabemos qué es la identidad, o lo vamos a ver hoy, y entendemos por qué es importante, bueno, entonces la tercera pregunta, ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Dijimos, estamos en una confraternidad de iglesias cristianas, bautistas, y nosotros somos, cada uno de nosotros, miembros de una de estas iglesias, por lo tanto, vamos a aprender qué es esta identidad, y obviamente esta identidad en Cristo, ¿ok? En primer lugar, busqué definiciones. La Real Academia de la Lengua Española dice así: cualidad de idéntico, igualdad, semejanza, equivalencia, similitud, coincidencia, exactitud, parecido, unidad, afinidad, analogía. Segunda, conjunto de rasgos propios de un individuo, lo que dijeron aquí enfrente, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Ahí ya entramos a definir más o menos entonces quiénes, parte de quiénes somos nosotros en lo personal, parte de nuestras características también como colectividad, como confraternidad de iglesias cristianas, ¿ok? Identificación, filiación, personalidad, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo, el mismo, que se supone o se busca, o sea, lo que decían así, conocerse a sí mismo, identificarse como persona y conocer sus características físicas, emocionales, mentales, etcétera, etcétera, ¿ok? Y otra que me gustó mucho, entre las muchas que busqué, están en nuestro ya en desuso diccionario La Luz Ilustrada. Tenemos unos librotes así, que ya mucho no se usan, pero bueno, me gustó la definición de este segundo diccionario. Dice
Conjunto, bueno, para empezar es una palabra de nuestro idioma, que nuestro idioma ustedes saben que viene de etimologías grecolatinas. Es un idioma compuesto, y entonces esta palabra viene del latín tardío, y la palabra sería idénticas, y tiene una significación que es conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. Esa me gustó mucho. Conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. Segunda, circunstancia de ser efectivamente una persona lo que dice ser. Ojo con esto, por eso me gustó más, aunque es un diccionario más sencillo, se acerca más a una explicación más clara y contundente para nosotros. Circunstancia de ser efectivamente una persona lo que dice ser. Si yo digo que soy la mamá de las 4 señoritas que vinieron hoy de visita, ¿estoy diciendo una verdad? Ustedes conocen a mis hijos, ¿verdad? Algunos de ustedes, corrijo, algunos de ustedes conocen a mis hijos, los conocieron y bueno, uno de ellos está hoy aquí. Pero entonces, para que sea una realidad, la declaración que estoy haciendo es que yo debería decir, uno de mis hijos está hoy aquí con nosotros, o soy mamá de uno de los jóvenes que está hoy aquí con nosotros. Muy diferente a la primera declaración que hice, que no corresponde a la realidad con mi persona, con lo que digo ser. Tercero, y esto es en cuanto a una identidad social o colectiva, ¿ok? Conciencia que tiene una persona de su pertenencia a uno o varios grupos sociales o a un territorio, y significación emocional y valorativa que resulta de ello. O sea, como persona y como parte de un grupo tenemos una identidad, o sea, un conjunto de características que ¿qué? ¿Quién me ayuda? Conjunto de características que nos distingue, que debe corresponder a lo que digo ser, que nos distingue de los demás y que nos representa también cuando somos parte de un grupo, sea cual fuere, ¿ok? En este caso, somos iglesias cristianas bautistas, ¿ok? Bueno, conocer nuestra identidad es importante por estas, precisamente, situaciones. Conciencia de ser uno mismo. Eso es lo que, como decía nuestra hermana, conocerse a sí mismo, saber quién soy, cómo soy, mis características de todos tipos. Conjunto de rasgos propios y la imposibilidad de confusión con otra persona. Ahora, hay rasgos físicos que nos hacen parecernos a otra persona, ¿sí o no? Pero quien nos conoce bien nos confunde. Yo, si veo caminar en la oscuridad a mi esposo y solo me da un pequeño reflejo de luz, pero lo veo caminar, yo reconozco perfectamente el caminar de mi esposo. Ya me está secundando acá mi amiga. Lo reconocemos, ¿verdad? Digo, o ustedes no. O nuestros hijos. Yo tengo ese recuerdo desde los primeros años de casada, allá en Lomas Verdes, en el seminario. Mi esposo participaba en un grupo de estudio bíblico, evangelismo y discipulado para homosexuales y enfermos con SIDA. Y los días que iba a ese grupo, yo me quedaba esperándolo. Ya cuando daba la hora en que creía yo que ya iba a llegar, yo no me movía de la ventana de nuestro departamento. Fijamente mirando al cancel de la superavenida Lomas Verdes, no sé qué número. No había una luz muy buena ahí, pero escuchaba yo el cancel y en cuanto veía el andar de aquel varón entrando al seminario, a la cochera del seminario, yo sabía que era mi esposo. No veía ni su rostro, no alcanzaba a distinguir el color de la ropa, pero ver su andar, yo estaba segurísima que era él. O segundo caso, cuando estaba él en la biblioteca o yo estaba en el departamento y escuchaba los pasos en el pasillo, yo sabía cuándo era él. Cuando conocemos perfectamente bien a una persona, ningún rasgo se nos va a hacer confuso. Podemos identificarle plenamente.
¿ok? Todo esto tiene que ver con esta cuestión de la identidad. No solo es una definición psicológica, es la profunda convicción de quiénes somos, qué nos caracteriza y qué nos hace, ¿cómo dice ahí? ¿Alcanza a ver a alguien? Inconfundibles frente al mundo. Perdón, alguien que me ayude, ahora empezamos y, bueno, pues mi esposa, entonces. Me vas diciendo, por favor, porque hay una hora para todo este contenido se me hace muy poquito, pero vamos a tratar de hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿quedamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Con qué es la identidad? ¿Sí? Tanto individual como de grupo o colectiva, ¿ok? Vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces, nuestra identidad es importante porque nos permite también ubicarnos en la realidad de nuestra existencia. Si nosotros sabemos bien, como dijeron aquí, quiénes somos y nuestras características, vamos a poder centrarnos en una realidad, en nuestra realidad. Yo no puedo decir que no se me ocurre nada, pero ninguno de nosotros puede decir, por ejemplo, que es asiático, que es nacido en China o de origen japonés, al menos no a la mayoría de nosotros. Sabemos que entre nosotros hay población asiática, población de India, pero de los que estamos generalmente en estas reuniones, más o menos nos conocemos y tenemos noción de nuestros orígenes étnicos, ¿verdad? Somos mexicanos la mayoría y la mayoría de estas regiones, por esta zona. Pero entonces, nuestra identidad también nos ayuda a centrarnos en nuestra realidad y la realidad también de nuestra existencia. Nos ayuda a definir claramente quiénes somos. Nos ayuda a tener un sentido de pertenencia, que es una de las necesidades básicas del ser humano. El sentido de pertenencia. ¿A dónde pertenezco? ¿De dónde soy parte yo? En el primer caso, lo más cercano es nuestra familia nuclear, papá, mamá y hermanos, que es lo que hace la familia, la célula básica de la sociedad, la familia. No, y si no tenemos ese tipo de filiación, ¿verdad?, de una familia consanguínea cercana, sabemos que pertenecemos a un grupo, a cualquiera de los grupos, por ejemplo, el ser miembros de una iglesia. Eso es parte también de nuestra identidad. Tener sentido de pertenencia, ya lo dije, tener sentido del propósito. La identidad tiene que ver con tener sentido del propósito. La pregunta, ¿verdad?, de los 4 billones de billones. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué existo? Y también el sentido de nuestra participación en la colectividad, sea desde el núcleo básico, que es la familia, sea la familia extendida, sea nuestra iglesia local, o sea, por ejemplo, en estas reuniones, el grupo de la confraternidad. Entonces, es importante tener todos estos conceptos claros. Y para ello, vamos a entrar a la Biblia. En la Biblia tenemos un ejemplo claro, estupendo, de cómo una persona puede no solo conocer su identidad, sino también vivir acorde a su realidad, como dijimos hace un momento, vivir acorde a su identidad. Y ojo, en congruencia con su realidad, con sus características, de acuerdo a su pertenencia y su propósito. Les voy a suplicar que tomen sus Biblias en sus manos o prendan su Biblia. Ahora también podemos decir eso, ¿verdad? Enciendan su Biblia, tomen su Biblia en sus manos y busquen, por favor, el libro de Daniel. Este es un libro hermoso, no vamos a tocar todo el libro, vamos a tocar algunos puntos específicos, sobre todo sobre la persona de Daniel, por el ejemplo claro y magnífico que nos brinda en cuanto a la identidad, ¿ok? En el libro del profeta Daniel, o mejor dicho, en la misma persona del profeta, así como en la vida de los otros 3 jóvenes que fueron sus compañeros en la cautividad en Babilonia. Bueno, ustedes ya han leído el libro de Daniel, conocen al personaje de Daniel. Díganme cosas claves sobre Daniel. No se contaminó, oraba 3 veces al día,
¿Qué más? Díganme cosas sobre Daniel. Ok, traía una educación desde casa que era lo tradicional y lo cultural en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo de Dios. ¿Qué más? Ok, sobrevivió, fue librado del foso de los leones, bueno, fue echado al foso de los leones y de ahí lo libró Dios. ¿Qué más? Tenía a Dios. Ok, Dios le dio la capacidad de interpretar sueños, muy bien. ¿Alguien más? Ok, de ser un cautivo, traído como esclavo, podríamos decir así, de su tierra, llegó a estar en posiciones de gubernatura en una nación ajena a la propia. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto que hizo, vivió y transmitió Daniel y sus 3 compañeros? Ok, ojo con esto. Capítulo 1. Encontramos el inicio ahí, pero nos llega como una bomba el inicio de la historia de Daniel y sus amigos. Daniel era en este momento histórico, estamos hablando alrededor del año 605 antes de Cristo. Estamos hablando de una nación poderosa que viene y, bueno, sabemos la historia de los reyes, ¿verdad? La mayoría de los reyes fue malos. Estamos en el tiempo del rey Josías, 605 antes de Cristo. Josías fue uno de los reyes considerados como buenos, un rey justo, un rey que trató de que el pueblo obedeciera, volviera a Dios y obedeciera todos sus preceptos. El rey intentó hacerlo, pero en la historia de los reyes vemos continuamente cómo el pueblo era juzgado por Dios. ¿De qué forma? ¿Se acuerdan de qué forma? Ok. Se liberaban, venía otro pueblo y los aplastaba. Se liberaban, volvían a hacer lo malo, venía otro pueblo y Dios permitía que fueran subjugados. Se liberaban, venía otro rey malo, hacían lo malo ante los ojos de Jehová, dice la palabra, y venía otro pueblo poderoso y los aplastaba. Y en este caso es nada más y nada menos que Babilonia. Babilonia bajo el reinado de el más conocido rey de Babilonia, ¿qué es? El trabalenguas. En el kinder nos lo ponían, no sé si se acuerdan, pero nos ponían a decir Nabucodonosor. Eso es parte de uno de los exámenes de lingüística. Nabucodonosor, un rey poderoso de una nación poderosa que interviene de una manera violenta en la vida, en el territorio y en el todo del pueblo de Dios, porque vino a destrozar y apoderarse, dice la historia bíblica, de cosas santas, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde? Del templo. Y se las llevó y las metió ¿a dónde? Al templo de sus dioses. Cosa que era una ofensa gravísima, ¿verdad? Para el pueblo de Dios y para Dios mismo. Era una forma de indicarle al pueblo subyugado que estaban bajo su dominio total. Pero en esta ocasión vamos a fijarnos en la historia de estos 4 jóvenes, adolescentes más bien, porque según los historiadores, algunos oscilan entre los 16 y 17 años y otros dicen que eran tan pequeños como entre los 12 y 14 años. Ahora, estas 4 personas, la historia de estos 4 jóvenes hebreos, en este tercer año del reinado de Josías, 605 a.C., no eran cualquier joven, no eran cualquier chamaquito. Dice la escritura claramente, abran alguien su Biblia y dígame por favor, ¿qué dice la Biblia acerca de, de este lado, de esta hilera? ¿Qué dice la Biblia? Que estos jovencitos eran ¿qué? ¿Cuáles eran sus características? Sin tacha alguna. Lo primero que dice la escritura es que debían ser ¿de qué rango? Nobles, que eran de los príncipes de Israel, de Judá, que eran personas encumbradas en cierto modo en su sociedad. Obviamente tenían una educación ya empezada. Acuérdense que los niños en el pueblo sí recibían instrucción, aprendían a leer y escribir, tenían algunos estudios, no eran cualquier persona. El rey Nabucodonosor
no quiso a cualquiera para venir a estar delante de él. Les dio las características específicas. ¿Qué más dice ahí? ¡Ah, qué cosa! Que fueran lindos de pechochos, que tuvieran una agradable presencia, ¿ok? Porque iban a estar ahí junto a él no quería ir a cualquier cosa por un ladito, quería niños bien, vamos a decirlo, ¿no? Quería niños bien, bonitos y agradables, y que estuvieran bien preparados. Bueno, para cada punto escogió, pidió de lo mejor, para que se los trajeran cautivos a Babilonia, para que los prepararan por 3 años, para que estuvieran delante de él como sus servidores particulares, personales, o como queramos decirle. No estamos hablando de eunucos, no es esa parte, esos eran otro tipo de cautivos para otra función. Estos, tenían una función específica porque iban a estar ahí. Al decir delante del rey, quiere decir que van a estar con él y que le iban a ayudar o le iban a poder incluso aconsejar a tomar decisiones sobre el reino, ¿ok? Entonces, no lo pierdan de vista, estamos hablando de 4 jovencitos. Hay un rango entre los 16 y los 17 años, pero sí estamos seguros de que eran muy chicos de edad. Eran adolescentes, lo que hoy llamamos, estaban en la etapa de la adolescencia. Ahora, eran adolescentes, pero tenían cierto nivel ya de preparación. La historia bíblica relata claramente lo que sucedió con ellos, o podríamos decir más bien lo que el rey babilónico intentó hacer con ellos. Ojo, número 1, fueron llevados cautivos a Babilonia. Usted estaría muy tranquilo si se llevaran a su niño, vamos a poner un promedio, entre 14 y 15 años. Usted se quedaría muy tranquilo si se llevan a su niño o a su niña de 14 o 15 años, lo sacan de su casa y se lo llevan a otra parte, aunque le aseguren que allá va a comer y que lo van a vestir bien, allá le van a seguir dando educación. ¿Usted se quedaría muy a gusto, feliz de la vida? Allá va a comer mejor que en su casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque son nuestros hijos, ¿verdad? Son nuestros hijos, son parte de la identidad de esta familia que no deseamos que se desintegre. Ahora, imagínense ustedes el cuadro. Obviamente no fueron los únicos que que llevaron cautivos. Muchos más fueron cautivos, pero estamos ubicándonos en estos 4 jovencitos, ¿ok? Primero, son llevados cautivos. Cautivos no es que van así en el tour de lujo y todas las cosas. Cautivos es que van como raptados, obviamente raptados. Estos adolescentes, ojo mis hermanos, estos adolescentes fueron literalmente arrancados, secuestrados. Lo que hoy podríamos decir fueron secuestrados. Fueron literalmente, hermanos, arrancados de los brazos de sus padres. Porque no fue por su voluntad. Fueron arrancados literalmente de su vida, de todo lo que era su vida de un adolescente en su pueblo. Fueron arrancados de su familia, fueron arrancados de su patria, fueron arrancados de todo lo que conocían y amaban. Ellos no sabían al ir en camino si alguna vez iban a volver a ver a sus padres o la tierra donde vivían. Eran personas con cualidades especiales, sí, pero no por eso menos doloroso el hecho de que hayan sido arrancados así y llevados a otra parte. El texto bíblico, ¿nos pone, hermana, la que sigue la presentación, por favor? En la Biblia el texto enumera los requisitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya dijimos algunos de ellos, pidió que ellos fueran traídos específicamente para él, para su servicio personal o particular. ¿Les fue? ¿La que sigue, hermano, por favor? Muy bien, ojo aquí. Este es el método del mundo para quitarnos nuestra identidad. Y es precisamente lo que le sucedió a Daniel y sus amigos. Desarraigar y redefinir. Sacar de todo aquello que tú conoces o a lo que perteneces y darte una nueva definición o lo que llamamos una nueva identidad. Esto fue lo que le sucedió a estos chicos.
Perdieron todo contacto con aquello que era parte de su identidad como persona y como pueblo, ¿ok? Les fue impuesto un tipo de alimentación que para ellos era prohibida, era ilícita e incluso era ofensiva para su fe, porque la ley de Dios decía que de ciertas cosas no debían comer, porque eran inmundas, ¿recuerdan? Sin embargo, los banquetes babilónicos, por los historiadores podemos saber todo aquello que incluían. Y entonces esto era una alimentación no adecuada para Daniel y sus compañeros. Ellos estaban preparados en cuanto a la ley de Dios y sabían exactamente lo que estaba, en qué pecado, en qué falta delante de Dios incurrirían si ellos tomaban todo aquello que se les estaba ofreciendo. Hace rato que les dije, ¿verdad? ¿Por qué no dejarías ir si va a comer mejor? Imagínense nada más la mesa de un rey en un palacio, imagínense. ¿Han estado en un palacio, han comido la mesa de un rey? Ya casi ni reyes hay, ¿no? Ya nomás de nomenclatura, pero sabemos que existen todavía. Y tenemos idea de los excesos económicos y despilfarre que puede haber en la monarquía. Algunos estados, me refiero a países, han sacado las cuentas de cuánto les está costando sostener a su monarquía y están intentando, pues, precisamente retirarles esos beneficios. Bueno, olvídense de eso. Imagínense ustedes la mesa delante de Daniel y estos muchachos. Por cierto, los nombres, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los nombres. Pero para ellos esto era ofensivo delante de Dios. Y luego, ahora sí vamos con los nombres. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Nueva lengua, nueva cultura, nueva dieta. Todo esto muy lejos e incluso contrario a lo que ellos estaban acostumbrados, a lo que ellos conocían y era parte de su vivir diario en su pueblo y con su familia, y sobre todas las cosas con su Dios, ¿ok? El método del mundo es precisamente hacer un cambio en nosotros. Eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. Bueno, no solo nos lo ofrece, como decían antes los abuelitos, casi nos lo quieren meter por los ojos, ¿verdad? De todas las maneras posibles y por todos los medios. No hay comercial, no hay anuncio, no hay canción, no hay donde ya no venga esto. Nos asombramos hace unos años, ¿sí o no? Con ver lo de las películas de Disney, ¿o no? Cuando antes, en nuestra inocencia, porque ahora nos explican nuestros propios hijos, ¿verdad? Que el Chavo era pura violencia, que había mucha violencia en el Chavo y que había mucha irrealidad en eso. Ok, pero por lo menos antes, con una conciencia limpia y tranquila, nuestros padres nos llevaban a ver una película de Disney. Hoy tenemos casi que decir, primero la voy a ver yo, o mejor de plano buscamos otra cosa. Porque en todo, yo estoy sorprendidísima, en todo encontramos ya la ideología de género. O sea, ya no es pregunta si lo vas a ver o no, lo vas a ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero desarraigarnos y redefinirnos es lo que el mundo quiere hacer. ¿Y quién está detrás del mundo? Satanás. Ese es el plan de Satanás. Y como les digo a mis alumnos, y Satanás no descansa como nosotros que nos echamos a nuestros descansitos, y les digo, y algunos hasta se echan su descanso de ser cristianos. Satanás no descansa y su plan lo tiene bien elaborado. Él quiere quitarnos, arrancarnos de nuestra identidad en Cristo. Y Él quiere redefinir todo aquello que somos, pensamos, hacemos y decimos, e incluso enseñamos a otros. La inmersión forzada, pues este era el plan de 3 años. 3 años dice ahí la Escritura, chequenos en sus Biblias, por favor, capítulo 1. Un plan de 3 años en el cual estaba estructurado de tal manera que iban a borrar totalmente la identidad de su origen. Porque el rey quería que fueran fieles y leales a su persona, y obviamente a su persona como rey babilónico. Y si el rey babilónico tiene dioses babilónicos, ¿qué iba a hacer de estos 4 muchachos? ¿Qué quería el rey? Que adoraran efectivamente a los dioses babilónicos.
Segundo lugar, contaminación. Para ellos era contaminación el tipo de alimentos que el rey les quería dar. Y en número 3, y su objetivo final, transformarles en servidores del rey babilónico mediante el cambio de su lealtad más profunda. ¿Cuál era la lealtad más profunda de Daniel? ¿Ah? A Dios. Amén por eso. Esa era la lealtad más profunda de Daniel. Daniel no argumentó que le iba a faltar a la fe de sus padres, ¿verdad? ¿Qué argumenta en su diálogo con el encargado de ellos? ¿A quién no le quería fallar? A Dios, mis hermanos. En primer lugar, a Dios. Entonces, vamos con los nombres, por favor. Vean, por favor. A su lado izquierdo, ya puedo ver. A su lado izquierdo tienen lealtad a Dios. Y del lado derecho, lealtad a falsos dioses. Entendemos que babilónicos, ¿ok? Estos son los significados de los nombres. Fíjense bien. Daniel se traduce, Dios es mi juez. Ananías significa, Misael, y Azarías. Los nombres de estos 4 jóvenes eran su identidad. Cada uno de ellos con sus nombres anunciaba al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al que nadie puede igualar. Y del lado derecho tenemos los nombres que les fueron asignados en Babilonia. Y tenemos ahí los significados. Belsasar, ¿quién era Bel? El jefe de los dioses babilónicos. Sadrach, iluminado, otra deidad babilónica, el sol. Mesac, el dios tierra o diosa, porque para ellos era la diosa tierra, ¿ok? Otra deidad babilónica. Y Abednego, el dios del fuego. Cada uno de los nombres que les fue impuesto a estos jóvenes tenía que ver directamente con una deidad babilónica, porque lo que querían hacer era borrar, ¿qué cosa? Su identidad, que marcaba una lealtad a Dios, al Dios creador, al Dios todopoderoso. Y entonces estos nombres, acá lo puse abajo, ¿verdad? El propósito de Babilonia no era solo renombrarlos, sino borrar el nombre del Dios verdadero y reemplazarlo por la lealtad a un ídolo pagano, a un dios babilónico, a uno de los tantos dioses, porque no solo era uno, eran muchos dioses. Y con cada uno de estos nombres quisieron quitarles su identidad, aquello que los ligaba directamente. ¿Qué hay más personal que nuestro nombre? Díganme ustedes. ¿Con qué nos identificamos en cuanto nos preguntan? Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y lo primero que decimos es, obviamente eso no es quiénes somos nosotros, pero es lo primero con lo cual nos empezamos a identificar. Pues aún eso les fue arrancado a estos jóvenes. Ojo, hay algo muy curioso que encontré. De los otros 3 se les sigue diciendo en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero a Daniel, ¿cuándo se le vuelve a decir Belsasar en el libro de Daniel? Nunca. A Daniel se le sigue llamando por su nombre, Daniel. Y eso él lo dejó bien claro desde el principio de la historia. Desde cuando llegaron y les intentaron dar de comer la primera vez. Ni un solo alimento, creo yo, quiso tomar Daniel de lo que en esa mesa pagana le ofrecían. Estamos hablando de aquel tiempo y la cultura de ellos, ¿eh? Obviamente nosotros disfrutamos mucho las carnitas, ¿verdad? Ok, pero entendamos esto, ¿ok? Esto era importantísimo para Daniel y de hecho el liderazgo de Daniel y su lealtad a Dios Todopoderoso fue tan grande que fue capaz de animar a sus compañeros
para unirse y hacer fuerza, hacer un frente unido. Y los cuatro entonces, sostenerse en su lealtad al Dios de su pueblo, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué había tan especial en Daniel para lograr hacer esto? ¿Usted lo hubiera logrado? ¿Yo lo hubiera logrado? ¿Desde el principio me hubiera abstenido de probar esos deliciosos manjares de la mesa de un rey? Es una buena pregunta. Quizá no estemos hablando solo de la comida, pero es una buena ilustración. ¿Podemos abstenernos de aquellas cosas que arrancan de nosotros nuestra lealtad a Dios? Y es algo que debemos ser muy sinceros cada uno de nosotros al preguntárnoslo. Yo he fallado, yo tengo que reconocerlo y lo digo abiertamente, yo le he fallado a Dios. Y no solo una vez. Yo tenía que venir delante de Dios en arrepentimiento, y un arrepentimiento que duele, que te quema lo más profundo de tu corazón, de tu cerebro, de tu alma, de tus entrañas. Cuando sabemos que hemos quebrantado nuestra relación con Dios, por lo que sea. Si nunca has sentido eso, me dueles, porque no sé entonces en dónde está tu lealtad con Dios, en qué posición te encuentras delante de Dios. Tenemos que reflexionar en todo esto. A esto nos invita el testimonio de Daniel y de sus amigos. Dios es mi juez. Y mis hermanos, hermanas, no nos llamamos Daniel, pero créalo, Dios es mi juez, el mío y el de cada uno de ustedes. Dios es mi juez. Yo soy Daniel, yo debo ser Daniel. Yo debo mantenerme fiel, yo debo mantener mi lealtad inamovible a Dios. Y debo luchar cada día por hacerlo. A veces cuando estoy discipulando les digo a las personas, si no hay luchas en tu vida, discúlpame, pero estás del lado equivocado. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la vida cristiana, hay luchas y muy fuertes. Si tú no tienes una lucha en tu vida, preocúpate y ocúpate. Y revisa tu relación con Dios, y revisa cómo estás viviendo, revisa cómo está tu lealtad a Dios, o acaso estás sirviendo a dioses falsos, que hasta tu nombre a lo mejor ya la gente conoce de una manera diferente. Preocúpate si no hay luchas en tu vida. Mientras hay lucha, hay esperanza, porque estamos aferrándonos a la fe en Cristo, a esta vida que Dios nos ofrece, pero que es una vida que también tiene muchos requisitos, podemos decirle, muchos que más. Compromisos, no son prohibiciones, mis hermanos, no son prohibiciones. ¿Qué te prohíben en tu iglesia? No me prohíben nada. Yo tengo un firme compromiso con Dios, por el cual decido abstenerme de ciertas cosas que ofenden a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi iglesia, a mi comunidad, a mí misma como persona. Mi dignidad como mujer se puede ver totalmente ofendida, degradada e incluso arrancada, ¿verdad?, de mi identidad en Cristo. Así que tengamos cuidado con todo esto. Es muy importante ver esto de los nombres. No solo es un dato curioso, mis hermanos, es importante. Vean la diferencia, lealtad a Dios o lealtad a los dioses falsos babilónicos. Eso es importante. ¿Cómo te conocen a ti, tus vecinos? ¿Cómo dicen de ti? ¿Qué dicen de tu familia? Los que se pelean todos los días. El esposo que le grita a la esposa. El esposo que no le da el gasto a su mujer. La esposa que no respeta a su marido. El joven que no da testimonio. No, ellos no hablan con ese idioma, ¿verdad? Un joven como cualquiera de nosotros en la universidad. Una señorita que anda ahí de coqueta con todos los muchachos. Cuidado, porque eso es lo que la gente puede decir de nosotros. O qué bonito sería, ¿no?, que puedan expresarse de la manera en que nosotros mostramos lealtad a nuestro Dios. Mi vecina es una mujer que ama a Dios.
Mi vecino es un hombre de Dios que cuida a su familia y respeta a su mujer. Estos muchachos, como gritó un día un vecino, allá van dos buenos muchachos, gritó un niño por mi calle. Iba Martín manejando y Rubén en el otro lado en el auto. Y el Señor me permitió llenar mi corazón de gozo ese día. Escuché al niño y ahí iba corriendo detrás del carro, Martín manejando y el otro allá al lado. Allá van dos buenos muchachos. Y dije, Señor, bendito seas, porque en verdad nuestros hijos son buenos muchachos. Nadie es perfecto. No he dicho que alguien sea perfecto, ni yo lo soy, ni ustedes, ni cada uno de nosotros, y nuestros hijos por supuesto que no lo son. Pero cuando hay lucha, dijimos, ¿hay qué? Esperanza. Si hay lucha en nuestra vida es que nos está costando mantenernos fieles y leales a nuestro Dios. ¿Ok? La historia nos dice lo que sucedió. Daniel, sí, ok, se portó a la altura con los ayudantes del rey, se portó a la altura, respetuoso, incluso pidió, ¿verdad?, que se hiciera una prueba. Si te parece bien, al final del tiempo seguimos, y si no, pues nos apegamos a lo que el rey y tu orden diga, pero haznos la prueba, por favor. Cooperó con los servidores del rey a su cargo, pero decidió, dijimos, permanecer firme y fiel a Dios y a la ley de Dios. Animó a sus compañeros y Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Dios estuvo con ellos. ¿Hubo pruebas? ¿Hubo luchas? Sí, claro que las hubo, y fuertes. Ya me viera yo entrando en foso de leones. ¿O usted se ha pensado, lo ha pensado alguna vez? ¿Qué sentirías que te estuvieran echando en foso con leones hambrientos? ¿Qué sentirías saber que te van a echar un horno con fuego? El fuego ya estaba, todo lo que daba. Y ahí echaron a los 3 compañeros de Daniel. Esas, mis hermanos, esas son pruebas. Nosotros también tenemos pruebas en esta vida. Y en cada una de ellas debemos esforzarnos por mantenernos fieles a Dios y a su palabra. Sadrach, Mesach y Abednego son enviados al horno de fuego. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículos 14 al 18. Dios los libra con poder. Ellos expresan una declaración de fe poderosa. De aquí, de este, por favor, Daniel 3. ¿Quién me ayuda a leer? El que me quiera leer, por favor, póngase en pie. Daniel 3. ¿Quién lee? Póngase en pie y ahorita le digo, pero ya lo encontró, ¿ok? 17 y 18, hermano, por favor. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepáis, oh Rey, que no seguiremos a tus dioses, y tampoco adoraremos a la estatua que has demandado. Oh, por Dios. No sé si yo me habría atrevido a decir algo así. Si nos quiere librar, gloria a Dios. Y si no nos va a librar, gloria a Dios, gloria a Dios. Si Dios nos libra de la siguiente lucha o prueba, gloria a Dios. Y si no nos libra, gloria a Dios, mis hermanos, porque para eso fuimos creados, para darle la gloria a Dios. Luego, en el capítulo, bueno, qué testimonio, ¿no? Después de todo esto, el mismo rey tuvo que doblegar su orgullo. ¿Tenemos otra en la presentación, por favor? El mismo rey tuvo que doblegar su orgullo y reconocer al Dios de Daniel. Reconocer y exaltar a Jehová, el Dios verdadero. Y también tuvo que restituirlos el honor a los 3 jóvenes que acababan de echar al horno de fuego. El mismo rey tuvo que reconocer. La verdadera identidad, mis hermanos, no se quiebra bajo presión. No hemos vivido lo peor, créanme. No hemos vivido como aquella historia que nos contaban, ¿no? Que iban a entrar a los templos y nos iban a amenazar con un arma. Niega tu fe, aquí te... A ver,
Yo decía, cuando me contaban eso, yo tendría como unos 21 años cuando escuché por primera vez eso. Y yo sí me lo preguntaba, ¿a qué le haría yo? Yo tenía poco tiempo de ser creyente y escuché esa historia. Yo sé que es una ilustración y que algunos lo hicieron así, como actuaban en sus iglesias y todo. Pero qué cosa tan tremenda, ¿no? Niega tu fe o te voy a matar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías si estuvieras de verdad en esa situación? La verdadera identidad no se quiebra bajo presión. Había una amenaza de muerte, pero la conducta de estos jóvenes fue totalmente deliberada. No se lo pensaron. Ellos estaban actuando acorde, congruente a su fe y a su lealtad a Dios. Sabían quiénes eran desde antes de enfrentar la prueba. Y todo lo que ellos sabían de su identidad les sostuvo también para el momento de la prueba, soportarla y salir librados. Aún el rey, dije, tuvo que doblegar su orgullo y exaltar a Jehová, el Dios viviente, eterno y poderoso. Luego, capítulo 6, ya cambiamos de rey, ¿ok? En Babilonia fue un cambio durante el tiempo de Daniel. Después de Nabucodonosor, hubo un Belsasar, no Belsasar como Daniel, Belsasar, y después Darío, el rey Darío. Y estando ya bajo el reinado de Darío, siendo uno de los tres, Daniel, el rey babilónico ahora era Darío, y Daniel en este momento de la historia era uno de los 3 gobernadores en Babilonia. Y aún siendo gobernador de Babilonia y habiendo sido puesto por el mismo rey, Daniel, ya iba a decir Darío, Daniel fue víctima de un complot. Ahí hay un complot. Entonces Daniel es víctima de esto. Ahí los sátrapas y estas gentes se ponen de acuerdo. Qué raro era eso, ¿verdad? Qué raro. Se ponen de acuerdo ahí entre todos para hacer caer y que el mismo Daniel fuera mandado a la muerte. Pero resulta que los planes de Dios están por encima de todos aquellos que nos quieren desarraigar de nuestra lealtad a Dios. Y entonces fue acusado, sí, fue acusado delante del rey, ya lo dijeron, ¿verdad? Cuando preguntamos de cosas de Daniel, porque oraba y oraba 3 veces al día, y en esta ocasión dijeron, al que se le encuentre orando y no adore al rey y adore a otro Dios, este fue ellos. Y Daniel, dice la escritura, ¿qué hizo? Abrió las ventanas, y el que me quiera ver orar, que me vea. Y abre las ventanas, y Daniel ora a Dios en adoración y en rendición total a su voluntad, venga lo que venga. Y Daniel está orando, y entonces vienen estos, los del complot, y lo agarran y lo llevan, y pues el rey tiene que cumplir su edicto. No puede echarse para atrás. Había otro edicto que prohibía que el rey echara para atrás su edicto. Bueno, esas cosas que ya saben que hay. Entonces, no lo pudo evitar, y entonces Daniel estaba para morir. Una vez más, Dios estuvo con Daniel. Dios mostró su poder de manera portentosa al librarle milagrosamente de los leones. No hay otra forma de decirlo, eso fue un milagro, es una obra portentosa de Dios, que solamente Dios puede hacer. Y una vez más, otro rey babilónico, muy poderoso, tuvo que doblegar su orgullo y reconocer a Dios como el único Dios verdadero, viviente y poderoso, y era el Dios de Daniel y de sus amigos. Lecciones para nosotros. La que sigue, mi hermano Alfonso, por favor. Lecciones para nosotros. La firmeza de Daniel y sus amigos no fue casualidad. Se sostuvo sobre 4 preguntas fundamentales que también a nosotros nos ayudan para definir nuestra identidad, nuestra realidad en Cristo. La primera de ellas, ¿de dónde vengo? La que sigue, hermano Alfonso, por favor. ¿De dónde vengo? Hay mucha gente que no sabe de dónde viene. Parte de nuestra identidad sí es nuestro nombre, y parte de nuestro nombre, después del nombre que sigue. ¿Y eso de dónde nos hace ser parte?
de una familia. Nuestro primer apellido viene de nuestra familia paterna y el segundo de nuestra familia materna. Sabemos de dónde venimos en este mundo. Nuestra acta de nacimiento nos lo asegura. Tenemos un nombre y unos apellidos. Pero en nuestro caso, entonces, nuestra realidad con Cristo, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Bueno, pues nosotros sabemos, ya mucho se habla de no venimos de mono, por supuesto que no, porque nos siguen evolucionando los monos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo decía? Pues nosotros sabemos de dónde venimos. Y la realidad, según la Escritura, es en Génesis 1, 26 y 27, es que todos nosotros fuimos creados por el mismo Dios viviente, verdadero y todopoderoso, que rescató, libró, salvó y engrandeció a Daniel y sus amigos. Fuimos creados con un diseño perfecto, divino. Es un diseño divino. La Escritura dice en Génesis 1, 26 y 27 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Identidad, mis hermanos, ¿de dónde venimos? ¿Y qué somos? Identidad, venimos de Dios. Nuestro origen es Dios. Y Dios nos hizo perfectos, así como somos. Si soy tartamuda, Dios me hizo perfecta con mi tartamudez. Si me faltan pies, Dios me hizo perfecto. O sucedió después, pues aún así soy perfecto. Porque el diseño divino es divino. Y no tenemos por qué decir que no es así. Es perfecto porque Dios así lo ha hecho. Hay un, no me acuerdo dónde lo leí, esto que está aquí abajo. ¿Ok? Es parte de un poema, con más calma lo buscaré y si a alguien le interesa se lo digo, pero hay un poema anónimo que dice algo similar a esto y más o menos lo acomodé así. Dice este escritor que lo que pensamos es lo que creemos, lo que creemos es lo que hablamos, lo que hablamos es cómo actuamos y cómo actuamos es lo que somos. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? Porque sé que tenemos familia en Conversa. Yo tengo en mi corazón un dolor muy grande y es mi hermano, el más chico. Él no es creyente, sí conoce, tan conoce que una vez le dio miedo que nos hubiera llevado el Señor, que hubiera venido Cristo y ya nos habríamos ido. No nos encontraba a nadie en ninguna de las tres casas y lo encontramos llorando porque pensó que había venido Cristo y nos, o sea, sí conoce, ¿verdad? Pero no ha querido entregar y rendir su corazón a Cristo. Aún nuestra familia, ¿qué piensan de nosotros? Mi papá, renegado, todo lo malo que decir, no malo de tan perverso, no, pero al único que escuchaba para que le hablara de Cristo era a mi esposo. ¿Qué concepto tendría de mi esposo? Pregunto yo. No sé, hoy todavía no sé si él aceptó a Cristo. Él se fue, él ya no está entre nosotros, pero de que recibió testimonio, lo recibió. Ahora, ¿qué opina nuestra misma familia en Conversa de nosotros? Es un trabajo fuerte el que hay que hacer ahí, para tener un buen concepto. Bien, vamos terminando, gracias. Solo así, perdón, pero si no puedo que me digan el tiempo, yo le sigo y le sigo. Ok, la que sigue, hermano Alfonso, por favor. Número 2, la segunda pregunta existencial. ¿Quién soy? Ya sé mi origen. Segunda pregunta, ¿quién soy? Y entonces nosotros tenemos que responder, ¿soy un hijo o una hija de Dios? Incluso antes que mi nombre, antes que decir mi nombre, porque mi nombre no es quién soy, es lo que me identifica en la nomenclatura con un nombre. Pero ¿quién soy? Bueno, nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que deberíamos reconocer es que somos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo cumplo los requisitos que se piden ahí. ¿Usted los cumple? Somos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa? También dice la Escritura, entre muchas otras. Tengo muchísimos más textos aquí, pero no podemos usar tantos. Pero ¿qué otra cosa dice la Escritura? ¿Quién soy? Soy una nueva criatura.
Lo que pasó antes de que yo viniera a Cristo, pasó y se quedó allá. Dios, así como el rey babilónico tuvo que restituir el honor a Daniel y a sus amigos, Cristo, Dios a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio salvífico, nos trajo a ser de lo que éramos antes, nos trajo a ser una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Y hay casos fabulosos de testimonios de hermanos que incluso han tenido una vida tremenda. Conocemos en lo personal a uno muy cercano que conoció a Cristo en la cárcel por delitos innombrables y hoy es un misionero. Ya casi es es ahora un adulto mayor, ya es un anciano y es un misionero. Y hay cosas y testimonios tan grandes como eso. En tercer lugar, la que sigue, mi hermano, por favor. ¿Cuál es mi propósito? Preguntas existenciales sobre la identidad. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el destino para mí? ¿Qué es lo que hago yo en esta tierra? Bueno, fuimos creados y salvados para un fin único y específico, y es dar gloria a Dios. La Escritura nos lo dice claramente en muchos versículos, y ahí tienen algunos de ellos. Isaías 43:7, creados para su gloria. Efesios 1:5 y 6, hechos para alabanza, de hecho dice de la gloria de su gracia. Primera de Pedro 2:9, linaje escogido para anunciar sus virtudes, para proclamar el Evangelio, para que otros más tengan la misma bendición que nosotros hemos tenido de conocer a Cristo, y que nuestra vida pasada quede en el pasado y que nuestra identidad en Cristo sea una vida nueva y gloriosa para glorificar a Dios. Y última pregunta existencial, 4. Por favor, hermano, ¿cuál es mi valor? ¿Cuánto vale mi vida? ¿O cuánto vale tu vida? Mis hermanos, la respuesta contundente es: mi vida vale la sangre de Cristo. Porque fui comprada por sangre, fuimos comprados por sangre. ¿Cuánto vale tu vida, hermano? ¿Cuánto vale tu vida, hermana? ¿Cuánto vale? La sangre de Cristo. Qué tremenda noticia, qué tremenda realidad. Ese es el valor de nuestra vida, la sangre de Cristo. Nosotros tenemos un compromiso con esta realidad, con esta verdad. Juan 3:16 lo sabemos, ¿verdad? De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo por nosotros, para que habiendo creído en Él, no hayamos a condenación eterna, sino a vida eterna. Colosenses 1:13 y 14, acuérdenme alguien, por favor. Colosenses 1:13 y 14. A ver, si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, se pone en pie. Colosenses 1, ok, por favor, 13 y 14. Amén, gracias. Ok, gracias, hermano. Muy bien, entonces, ¿es una realidad? ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? Dios lo dice. ¿Alguien se acuerda cuál canción es? Ya es la tercera vez que lo voy a decir, no sé. ¿Cuál canción es la que dice que su palabra es carta de amor para mí? Hay un canto cristiano que dice algo así. Si alguien lo sabe, me dice, por favor, pero ese canto cuando lo escuché, dije, qué hermoso. Es una verdad hermosa. La palabra, todo el contenido de este precioso libro, es la carta de amor de Dios para mí. Yo al menos así lo experimenté en mi vida. Cuando yo vine a Cristo, yo había tenido ya 2 intentos de quitarme la vida. Mi padre nos abandonó, sufrí cosas que no se le desea a ningún niño. Pero cuando yo conocí esto, cuando yo conocí a mi padre, a mi verdadero padre, mi vida cambió. Perdoné al de acá de la tierra, lo perdoné. Sí, lo volví a ver. De hecho, me llevaba a mi esposa que le lleváramos fruta, algunas despensas o cosas. Me costaba, pero lo hizo. Nuestra identidad
es lo que nos quieren arrancar. Nos quieren cambiar el nombre, nos quieren cambiar el tipo de alimentación, estoy hablando de alimentación en sentido figurado, todo aquello que entra a nosotros. Nos quieren cambiar de lugar, nos quieren quitar nuestros privilegios, nuestra cultura, nuestra historia, y quieren que adoptemos cosas nuevas. Tengamos valor de sostenernos y mantenernos fieles y leales a Dios y su palabra. La que sigue, mi hermano, por favor. Es más o menos una ilustración de las 4 preguntas. ¿Cómo dijimos? ¿Preguntas qué? ¿Ah? Ok, existenciales. Hay mucha gente que no tiene claro ninguna de estas cosas. Ojo, somos privilegiados. Nosotros no solo lo sabemos, lo tenemos claro y nos consta, no por lo que diga ninguno de nosotros, sino porque lo dice Dios acerca y sobre nosotros. Esto es una realidad, es la realidad de nuestra identidad. Conclusiones, la que sigue, mi hermano, por favor. Vamos a concluir. El peligro de buscar en el lugar equivocado. La psicología esto, la psicología es buena, es correcta, si no Dios no hubiera permitido que existiera, pero debemos usarla con sabiduría. Debemos usarla aplicándola y a la luz de la palabra de Dios, las herramientas de la psicología, para poder ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo, que tienen un dolor, que han tenido algún trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengamos cuidado de dónde estamos buscando el fundamento. La psicología dice que tienes que cuidar tu autoimagen. Ojo con eso. Porque yo no soy lo que yo pienso de mí misma. Yo tengo que ver qué dice Dios, mi Padre de mí. Y en ese entonces voy a fundamentar mi identidad. Miren lo que encontré. La psicología te dice, busca dentro de ti. Y nos lo ponen de una manera tan sabrosa, ¿no? Que se antoja hacer una introspección y retrospección. Hacia adentro y hacia atrás. Cuando la Escritura nos dice hacia arriba y hacia adelante. La verdad no está en mí, está en el Dios que creó en mí. La verdad no está dentro de mí, sino dentro de Dios, en el contenido de su palabra, para mí, como dijimos, de su carta de amor para mí. La psicología te va a decir, busca dentro de ti, pero que caray, decepción. Si buscas dentro de ti, créeme, no te va a gustar lo que vas a encontrar. Si no has dejado que Cristo renueve, como vimos en verdad, y te haga una nueva criatura, no nos va a gustar lo que vamos a encontrar dentro de nosotros. Y yo también tengo cosas de mi propia experiencia que les puedo contar sobre eso. No me gusta, me duele algunas cosas que incluso llegué a pensar y que tuve que pedirle perdón a Dios. Si buscas dentro de ti, un maestro una vez nos decía, si nuestros pecados apestaran, mis hermanas, no soportaríamos el olor aquí adentro. Si buscas dentro de ti, lamento decirte y decirme a mí misma, no nos va a gustar el resultado. Pero la teología, el estudio de la persona de Dios nos dice que tenemos una identidad y que ya hemos fundamentado en su palabra de dónde vengo, quién soy, cuánto valgo y cuál es el propósito que dice aquí mi Señor, que es para mí y para ti. Entonces, Dios nos dice, mira a Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que vas a seguir? Cristo. Pertenecemos a un dueño. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos un dueño, pertenecemos a Dios. Y también cuando sabes de quién eres, a quién le perteneces, sabes todo lo que puedes ser. Y todo eso lo encontramos aquí. No es lo que yo diga. A veces la gente en la consejería me dice, hermana, ¿y usted qué piensa de...? Bueno, le digo, no es que pienso yo. Vamos a sentarnos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver qué dice Dios acerca de eso. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, podemos seguir.
Si no, lo siento, pero entonces no es consejería cristiana. Entonces no te puedo dar un consejo que venga solo de mí, porque yo tengo que enseñar y aconsejar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La última, mi hermano, por favor. Y eran algunos de ustedes, dice 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Cuando está Pablo diciendo todas las maldades, perversidades y pecados que había ahí. Lo viejo debe quedar atrás, mis hermanos. Eso éramos antes, algunos de nosotros. Pero ahora somos nuevas criaturas y la promesa de Dios en su carta de amor para nosotros es, recuérdame la cita otra vez, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, siempre se me olvida esa cita. Filipenses 1:6. Aquel que empezó la buena obra en ti y en mí, Él la va a terminar, la perfeccionará y la terminará en el día de Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. No somos solamente lo que vemos aquí, somos mucho más allá, porque somos lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios hizo en nosotros y lo que Dios quiere que nosotros logremos en Él y en su palabra. Y por último, con esto terminamos. Esto, mis hermanos, es la conclusión. Ojo, en cuanto a la identidad, en cuanto a nuestra identidad en Cristo, no es un problema de intelecto. Todos aquí podemos comprender que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? No es un problema de intelecto. No es un problema de comunicación. ¿Cuántas veces en la vida, hasta el día de hoy, has escuchado el mensaje de Cristo? De redención, de salvación, de consagración a Dios, para que tú consagres tu vida. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Si se te cobrara por cada una de ellas, estás en quiebra. Estamos, dijo el otro. No es un problema tampoco de información, porque tenemos todo lo que necesitamos aquí y mucho más, con muchos libros, comentarios bíblicos, diccionarios, libros de edificación cristiana. No es un problema tampoco de información ni de recursos, porque ahora hasta en el celular traemos la Biblia. No es ningún tipo de este problema. Atención, que con esto terminamos. Aquí, mis hermanos, viene lo más doloroso, porque una clase debe tener una conclusión y debe haber algo que nos llevemos cada uno de nosotros. Ya dijimos de qué no se trata. Ahora vamos a ver de qué se trata. La última imagen, hermano, por favor, de la presentación. Aquí se trata de que cada uno de nosotros tenga no solo intelecto, tenga entendimiento. Porque intelecto, ¿han visto cruzar a un perro en una carretera? Algunos mueren, yo sé. Pero los que son bien truchas, están, miren. Sí, han visto, ¿no? Observado eso. Y cruza la carretera o no. Es un perro y tiene inteligencia para saber cómo pasar entre los carros. No se trata de intelecto, es un problema de entendimiento. De que eso que usamos como intelecto llegue a ser entendimiento. Todo está aquí. Y tenemos muchos más recursos, pero nosotros decidimos cerrar nuestro entendimiento, porque no nos conviene, porque no queremos. Es que, hermana, no pude resistir la tentación. Hay una gran diferencia, hay un mundo de diferencia entre no pude y no quise. Porque aquí Dios me ha enseñado que sí puedo resistir la tentación y que Él está conmigo para poder hacerlo. No estoy sola, ni lo voy a hacer sola. Segundo, no es problema de comunicación, información o todo eso, es problema de sabiduría. Todo aquello que ya logramos entender, dice la Escritura, y el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y se la dará así, a cuentagotas. Como dice, abundantemente. Pero pedimos muchas cosas. Ay, que pueda yo arreglar la fachada de mi casa. Ay, que podamos cambiar de carro. ¿Y cuándo has pedido sabiduría? Para que tus vecinos no opinen de ti como opinan hasta hoy. Para que tu familia en conversa, si no se convierte, por lo menos respete tu fe y se abstenga de burlarse de ti.
y muchas cosas más que podría decir y que ustedes y yo sabemos. Sabiduría. Es un problema también de voluntad. Hay una gran diferencia entre no puedo y no quiero. Y no solo en cuanto a la tentación, esto es en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra, con lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Es un problema de voluntad. Eso de la autoestima y que todo eso, sí, pues qué bueno, pero mejor ocupémonos en nuestra identidad en Cristo y en que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Es verdad, a veces no queremos, es verdad. Yo una vez le dije a un jovencito en una cena en la iglesia, ¿y a poco tú crees que yo los domingos nunca tengo ganas de quedarme acostado otro rato? Y nomás me dijo, sí, efectivamente. Pues ellos creen que como están sirviendo a Dios, no, a ti te sale por automático levantarte el domingo también a las 6 de la mañana. Hoy nos levantamos a las 6 para estar aquí a tiempo. Y viajamos en carretera. Nosotros también estamos, yo vengo cansada, he tenido una semana que para qué les cuento, de cuidar a mi mamá con demencia senil. Con eso les digo todo. No fui a dormir esta semana más que 2 días a mi casa. Por supuesto que el domingo, pues quisiera levantarme, pero muchos no lo creen. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Y por último, y la que más nos duele, esto, mis hermanos, es cuestión de obediencia. Y obviamente la obediencia no se nos da como que así por naturaleza y es lo primero que nos sale hasta por los poros de la piel. No, y lo digo yo que también lo sé, no nos nace por nosotros mismos la obediencia, es con lo que más batallamos, o solo yo. Pues como dijeron en la película, voy a dejar esto por aquí, se los dejo. Es tarea de ustedes lo que sigue. Yo he compartido con ustedes lo que el Señor me pidió que compartiera. Mis hermanos, no es problema de intelecto, no es problema de comunicación, no es problema de información, no es problema de recursos. Esto es una cuestión de entendimiento, sabiduría, voluntad y obediencia. Que el Señor transforme nuestras vidas, que su palabra sea viva en nosotros, en todos nosotros, y que podamos vivir congruentes a lo que decimos creer. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Pastor, ¿puede orar, por favor, para terminar la clase? Padre Dios, gracias le damos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Porque este tiempo, Señor, que nos ha permitido en la escuela dominical, gracias por usar la vida de nuestra hermana Patti. Gracias por darle, Señor, este estudio, Señor, este mensaje a su vida, que sé que primeramente habla a su vida, Padre. Así es, Padre. Y de igual manera, Señor, cuando ella bosquejó todo esto, Padre, sé que también habla ahora en este momento, o habló en este momento a nuestras vidas. Y de igual manera, Señor, puedo decir que me confrontó en lo personal, Padre, y espero que esto mismo suceda en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Así lo pedimos, Señor. Que sepamos quiénes somos, no en nosotros, sino en Cristo. Amén. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por la vida de nuestra hermana, y gracias por la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, ocupen su lugar. Que el Señor sea con ustedes y no les deje tranquilos hasta que encuentren su identidad y vivamos congruentes a lo que decimos creer. Gracias, hermano.